Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí contentos de estar en esta oportunidad de manera presencial y es algo que nosotros estuvimos preparando durante todo este tiempo para que ustedes pudieran disfrutar de esta oportunidad de recibir clases en su hogar. Bien, en clase anterior estuvimos hablando de los diagramas de flujo. En esta oportunidad yo voy a explicar claramente cómo funcionan dichos diagramas. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes tengan la oportunidad de ver el tema de hoy. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, ahora sí. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Todo el que tenga micrófono abierto, vamos a cerrarlo, porque aquí me hace eco cuando vamos a ponerlo a ustedes para que yo pueda explicar de una manera clara y precisa. Poniendo por aquí, por aquí a ver cómo me conviene. Okay. Bien, nuestro tema del día de hoy se llaman diagramas de flujo. Fue un tema que lo empezamos en clase, pusimos una asignación de manera virtual y algunos de ustedes tuvieron dificultades para hacerlo. En esta oportunidad yo voy a compartir con ustedes esta clase de manera online para que podamos llegar a un proceso de acuerdo y que ustedes tengan un aprendizaje significativo. Como es de costumbre en cada día, nosotros vamos a iniciar con una frase. Ahora sí vamos a abrir los micrófonos para que alguno de ustedes la pueda leer y la comentamos. 3 personas. Vamos a ver quién lee la frase. Yo, Aileen. Aileen. Yo levanto la mano. Vamos, Aileen. Ok. Nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestra propia mente. Excelente. Vamos a ver tú, Alexa. ¿Qué entiendes por esa frase? Espérese. O sea, si nosotros... No te... Ey, deja la risa. Si nosotros nos tenemos limitaciones. Ay, qué sé yo. Y Yacer, ¿qué opinan? Yo no sé. Vamos, este es el método que vamos a utilizar. Tienen que ir. Yo creo que la frase, la referencia, que lo único que nosotros no podemos lograr, o sea, no me explico. Si yo no me pongo límites o algo, yo no voy a poder lograr algo. Ejemplo, si yo quiero comprarme una casa y yo siempre estoy gastando el dinero, ¿cómo yo me voy a comprar la casa? Exacto. No sé si me voy a entender. Fíjense que nuestras únicas limitaciones las tenemos en la mente. Si nosotros creemos que no podemos hacer algo, automáticamente el cerebro procesa la información y él decide no hacer nada. Si yo digo no puedo, ya el cerebro entiende que no eres capaz de hacerlo, pero cuando tú te propones algo y tienes el deseo de hacerlo, entonces tu cerebro procesa la información y ahí empiezas a tener los resultados. Entonces, así continuamos con nuestra frase de hoy. Tenemos los elementos de capacidad que ustedes van a aprender en el día de hoy. Ustedes van a aprender a analizar y a diseñar los diagramas, estructuras e interfaces del sistema de información según los datos arrojados por la investigación. Ese es el elemento de capacidad que vamos a trabajar en esta clase de hoy. Pero también el criterio que vamos a usar es que ustedes tendrán la capacidad de usar requerimientos obtenidos para la selección de diferentes diagramas de procesos de sistemas. Entonces es importante que captemos esos objetivos, esos elementos de capacidad que ustedes van a tener al final de esta clase, para ver si al final los alcanzamos.
Vamos a ver ahora lo que es un concepto de diagrama de flujo. Vamos a socializarlo. Necesito a alguien, recuerden que pueden utilizar el levantar la mano. Un momentito, que se movió. Pueden usar levantar la mano para poder leer. Espérense, que se movió. Vamos lejos ya. Aquí. Alguien que pueda leer el concepto de lo que es un diagrama de flujo. Yo, Eduardo. Don Giancarlo está por ahí. Bienvenido, bienvenido. Vamos a ver, Giancarlo. Ok, un diagrama de flujo Espérate, se quitó. Sí, se me fue, espérate. Aquí, ok, gracias. Ahí está otra vez. Un diagrama de flujo representa gráficamente los pasos y las decisiones que se toman para llevar a cabo un proceso. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Ya ustedes habían realizado diagramas de flujo. ¿Qué ustedes vieron al principio? Cuando estábamos en el aula, cuando empezamos a hacer un diagrama para una compra con tarjeta de crédito. ¿Lo recuerdan? ¿Qué ustedes notaron cuando diagramábamos? Aileen, ¿tú estás levantando la mano? Y Alexa también. No, eso es porque yo lo dejé presionado. Ok. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta lo que les estoy preguntando. Dice que un diagrama es una representación gráfica de un proceso, ¿verdad que sí? Cuando diagramábamos un proceso de ventas, podría ser al contado o podría ser a crédito, con tarjeta de crédito, ¿qué ustedes vieron? En el caso de los diagramas, ¿qué observaron? Sí. Entonces, un diagrama de flujo es la representación gráfica, los pasos y las decisiones que se toman para llevar a cabo un proceso. Entonces, ¿qué ustedes debieron aprender cuando dimos el proceso de los diagramas de flujo? Que es mucho más fácil expresar un proceso gráficamente. Si yo los ponía a ustedes a explicar en una hoja el proceso de cómo se hacía una compra o una venta con una tarjeta de crédito, ¿como cuántas hojas ustedes creen que se llevaron? Un reguero. Muchas hojas porque no tiene fin. Exacto. Pero sí, en un diagrama, ¿qué pudimos observar? Bueno. Que los círculos son para acciones y los cuadrados son para personas o lugares. Exactamente. Entonces simplifica el proceso. En vez de yo estar escribiendo un montón de texto, simplemente con poner un círculo, poner un rectángulo, ya estoy diciéndole a la persona que está observando el diagrama que estamos realizando un proceso. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que los diagramas sirven para documentar, planificar, mejorar y comunicar procesos. A continuación, vamos a ver algo interesante, que es esta lámina. Déjame borrar esto. Ok. Ustedes observan, eso está en su manual. Esa lámina está en su manual. Los diagramas cambian. Recuerden que nosotros vimos primero un tipo de diagrama, que era el DFD, y ahora nosotros estamos viendo el tipo de diagrama de FP, de proceso, diagrama de flujo de proceso. ¿Qué nosotros aprendemos en este caso? Que cada figura tiene un significado. Por ejemplo, vemos la primera figura, se llama terminal. Con esta se inicia y se termina un diagrama de flujo. Es decir, con esa figura que ustedes ven ahí,
En esta primera parte no vamos a utilizar todas las que tenemos en pantalla. Vamos a utilizar solamente 3 de ellas. Ya más adelante vamos a ir, cuando vayan aprendiendo, vamos a ir viendo otras. Pero recuerden, la primera que se llama terminal, correcto. ¿Se utiliza para qué? ¿Para qué lo utilizamos? Se utiliza para dar inicio y fin a un proceso. Exacto. Sigue. Para dar inicio y fin a un diagrama de flujo o proceso. La segunda es el rectángulo. ¿Qué hace No el es un rectángulo? triángulo. ¿Qué hace el rectángulo? Oh, un rectángulo, ya. Es un conector de procesos. Si ahí vamos a realizar todo lo que es un proceso, lo vamos a realizar en un rectángulo. Este varía en diferentes países. Es un paralelogramo. En algunos países utilizan un trapecio. Nosotros utilizamos lo que es un romboide o un paralelogramo, más bien. Lo utilizamos para definir las entradas. Y este es el que vamos a utilizar para las salidas o impresiones. Es decir, cuando yo quiero imprimir una salida o quiero mostrar un resultado, utilizamos esta imagen. O sea, repasando. Para iniciar un diagrama de flujo, terminal. Para terminarlo, también. Para nosotros mostrar los resultados, un paralelogramo, para declarar las entradas, un paralelogramo. El rectángulo es para los procesos y el documento es para las impresiones o mostrar resultados. Entonces, eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta en este caso. Vamos a ver cuáles son las reglas para construir un diagrama de flujo. Número 1. Vamos a ver, hace rato que Aileen está levantando la mano. Aileen, ¿cuál es el número 1? ¿Cómo dice la número 1? Ok. Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Escuchen la regla. No pueden escribir un diagrama de flujo para la derecha, es decir, empezando en la derecha hacia la izquierda. No, los diagramas se escriben de arriba hacia abajo y luego pueden extenderse hacia ¿dónde? De izquierda a derecha. Si eso es bueno que ustedes, yo le voy a subir todas esas instrucciones a Classroom para que ustedes la tengan ahí. Para que puedan tomar en cuenta que no hagan diagramas para el lado izquierdo, sino se hacen desde arriba hacia abajo y luego lo puedes extender hacia de izquierda a derecha. La segunda. Otra persona que tenga el deseo de leer. La segunda. Yo. Vamos a ver. Entonces, Alex. Ey, pero levanten la mano. Levanten la mano para que podamos dar participación activa. Tú la estás levantando. Bueno, Alexa, que tú estás muy apresurada. Ya para una próxima clase eso vamos a moderarlo mejor. Ustedes saben que es una clase modelo. Vamos, léela, Alexa. Ok. Los símbolos se unen con líneas. Los símbolos se unen con Líneas. líneas. Eso ustedes pudieron ver en el video. Bienvenido, Rey Bautista, que te veo por ahí. La siguiente, bueno, se fueron 2 ahí. Vamos con la número 3. La número 3. Vamos a ver quiénes están levantando la mano. Hay 3 participantes que están levantando la mano. Vamos a ver. Giancarlos. La número 3.
3. Se usan fechas para indicar el flujo del... Es flechas, ¿verdad? Sí. Se usan flechas para indicar el flujo del programa. Como mencioné en la primera, las flechas van a indicar que tú vas bajando y que te vas a mover de izquierda hacia la derecha. La número 4, Aileen tiene la mano levantada. Solo símbolos de decisiones que deben tener más de una línea de flujo de salida. Ok, el símbolo de decisión es aquel, ¿ustedes recuerdan cuando preguntábamos sí o no en el diagrama anterior? ¿Ustedes recuerdan que sacábamos un sí para una situación y un no para otra situación? Entonces eso es un símbolo de decisión. La número 5, ¿quién más tiene la mano levantada? Tienen que participar todos. Recuerden que esta clase lleva calificación. Si es una clase normal, ya hacer. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada. Pero solamente una de salida, excepto las decisiones. Si los 3 símbolos que presentamos anteriormente pueden tener más de una línea de entrada, pero, perdón, sí, así mismo es, pero deben tener una sola de salida. Entonces estas reglas deben hacer las suyas, deben aprendérselas, porque vamos a construir varios diagramas. Entonces todos van a tener la misma regla. Ahora, aquí les tengo unas fórmulas. ¿Y para qué son estas fórmulas? Porque vamos a hacer diagramas con fórmulas. En la tarea anterior, yo puse esa misma imagen, pero hay algunos de los estudiantes, y da pena porque no están aquí presentes, que me escribieron de manera privada para decirme que no habían entendido cómo se hacía un diagrama. Entonces, por eso estamos haciendo este Zoom, para que esas personas pudieran en el día de hoy aprender. Entonces, estas fórmulas que ustedes ven aquí son las que van a permitir hacer los diferentes diagramas. Y vamos a ver un ejemplo. Realizar un diagrama que calcule el área de un triángulo. ¿Todos pueden ver el título? Sí, lo pueden ver. Sí. Sí. Ok. Yo Entonces, no lo puedo ver. Vamos a ver Aileen paso a no lo paso. puede ver. Si ya está en pantalla, quizás tú tienes un retraso. Vi que alguien tiene una conexión inestable de internet y me salió aquí. Oh, man. Entonces, dice realizar un diagrama que calcule el área de un triángulo rectángulo. Fórmula a utilizar. Área es igual a base por altura dividido entre 2. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo empieza el diagrama? Con inicio. Aileen, todavía no puedes verlo. Ya lo veo, Ok. no se preocupe. Ok, perfecto. Bienvenida, Artemisa. Están entrando tarde a clase, están casi ausentes ya. No, una broma. Vemos que para arrancar un diagrama, escuchen por favor, para arrancar un diagrama debemos iniciar con inicio. Luego, dice, todo diagrama debe iniciar de esta manera. Es decir, todos los diagramas que ustedes van a realizar de ahora en adelante deben iniciar de esa manera. No es que mañana el inicio va a estar en la mitad, pasado mañana va a estar en el fondo. No. Todo debe iniciar de la misma manera. Segundo paso. Esto es un paralelogramo. Esto indica las entradas que necesitamos para obtener el resultado. ¿Y cuáles son esas entradas?
las variables que tiene la fórmula. ¿Cuáles son? Base, altura y área. Entonces le vamos a dar entrada a las variables que tiene la fórmula. Luego, el tercer paso, que es un rectángulo, es el proceso. ¿Cómo se calcula, cómo se hace el proceso? Escribiendo la fórmula. Pero hay algo, un detalle. Dice aquí arriba base por altura, pero aquí tiene un asterisco. Y ustedes deben saber que el asterisco en informática significa multiplicación. Eso mismo, Eileen. Y este slash invertido significa división. Sí, eso deben aprenderlo. Porque yo no voy a permitir que ustedes me pongan la fórmula como está aquí arriba, sino que la escribamos exactamente como el computador la interpreta. Y fíjense al final. Viene el proceso de mostrar el resultado. Míralo acá, mostrar el resultado. Salida o impresión de los procesos o cálculos. Y al final, ¿qué ustedes ven? El fin. Entonces ahí ustedes tienen ya un diagrama de flujo que calcula el área de un triángulo. Vamos a ver las opiniones de ustedes. ¿Qué les ha parecido la explicación? Vamos a ver. Tengo una pregunta. Dígame, ¿cuál es su pregunta? O sea, es una matemática, qué sé yo, porque, o sea, está esa cosa de dividir y no está dividiendo ni multiplicando nada. Pero que eso es el proceso, Alexa. Exactamente, Sí, Giancarlo. Recuerda, Alexa, lo que leímos al principio. Es una representación gráfica de algo que puede ocurrir. ¿Me entiendes? Entonces, la manera de tú hacer un diagrama de flujo es, primero, inicio, es decir, si yo te pido otro que calcule, por ejemplo, el área de un trapecio, el área de un círculo, el área de una esfera, ¿cómo van a iniciar? Todos se hacen de la misma forma. ¿Qué es lo único que ustedes van a cambiar? Las entradas, la fórmula y la impresión, porque el inicio y el fin es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Entonces, recuerda, un diagrama de flujo es una representación gráfica ¿de qué? De un proceso. De un proceso, exacto. Hay dos personas levantando la mano. Como no puedo ver hacia abajo, bueno, arriba vi. Ok, Giancarlo le está levantando la mano, pero tú tienes el micrófono abierto. ¿Quién más? ¿Alguna opinión más? Vamos a ver. Eduardo, ¿usted Dime. va a poner esa diapositiva en Classroom? Una hora después que termine esta conferencia, automáticamente se va a publicar la diapositiva y se va a publicar una tarea que tienen hasta el lunes a las 11:59 para hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un horario que sea más práctico para todos. Yo era en la mañana, pero están construyendo en la casa del lado y había un ruido, taladro y cosas, entonces un poco incómodo. Pero vamos a acordar al final qué hora le conviene a ustedes para por lo menos reunirnos 2 veces a la semana por aquí por Zoom. ¿Qué le parece? Está bien. Sí. Vamos con el segundo ejemplo. Por mí está bien. Vamos con el segundo ejemplo. Atiendan aquí. Realizar un diagrama que calcule el área de un trapecio. ¿Cómo empieza el diagrama de flujo? De la misma manera. Inicio. Ok, ya el tiempo se me está agotando, no se preocupe. Si salimos, volvemos a entrar. Todos los diagramas deben iniciar de esta manera. Miren la segunda. Igual. La entrada. ¿Por qué tengo ahora más letras? Porque la fórmula del trapecio es área es igual a base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Entonces mira el siguiente paso, que es el proceso, y que tiene la fórmula.
Por eso ustedes ven que en la entrada, ¿qué ustedes ven en la entrada? Que es este paralelogramo. Todas las variables que aparecen en la fórmula, excepto el 2, porque el 2 es un número. Siguiente paso, imprimir o mostrar resultado y al final, fin. Entre este diagrama y el anterior, ¿hay alguna diferencia, Giancarlos? No, es una pregunta. No, bueno, la única diferencia que tiene son la letra, Sí, exacto. que cambian por la fórmula. Pero una pregunta, Dime. ¿es necesario que los cuadros sean así, uno cayéndose y el otro como medio No, porque eso es un ejemplo. Ya tú vas a entrar a Word, PowerPoint, hay otros programas en internet que te permiten hacer diagramas de flujo y te van a quedar bien bonitos. Wow. Pero yo lo hice así porque eso fue rápido, realmente, para poderle darle esta clase. Sí, no, pero si yo pongo los rectángulos normales. No, recuerda que en el manual están los gráficos que exactamente debes usar. No debes cambiarlo, porque eso es un estándar mundial. Giancarlos, cada cuadro de eso se utiliza para algo. Por eso son de esa forma. No, sí, no puede cambiarlo, no puede cambiarlo. No puede cambiarlo. Entonces, hasta ahora ustedes Por vieron... eso cada cuadro tiene una función y un nombre diferente. Exactamente, pues ustedes están aprendiendo bien. Yo estoy contento con ustedes. Eso es ahora, Eduardo. Ahorita se me olvida. No, porque ustedes van a practicar. No. Todos los diagramas son iguales. No. Todos los diagramas son iguales. Todos son iguales. Todos van a empezar de la misma manera. Entonces, ya para finalizar, esta tarea va a aparecer en la plataforma. Van a aparecer 10 ejercicios. Entonces, la tarea dice: investigar en internet las fórmulas para el tema, espera un momentito, para el tema perímetros y áreas y resolver los siguientes diagramas. Entonces ustedes van a tener 10 diagramas, los cuales ustedes lo van a hacer. Pero ¿cómo lo van a lograr? Viendo los dos ejemplos anteriores. Es decir, yo no veo ninguna diferencia. Simplemente lo que va a cambiar es la fórmula. Por eso les estoy mencionando que busquen en internet fórmulas de perímetros y áreas. Eso es lo que se le está pidiendo. Entonces, jóvenes, los micrófonos están abiertos para que ustedes expresen sus opiniones acerca de qué le ha parecido la clase, si han aprendido, si tienen alguna duda. Si pueden abrir los micrófonos y dar lo que realmente ustedes notaron en el nuevo modelo de clases. Está heavy la clase, pero está como corta. Sí. Usted hablaba más en la clase presencial. Ajá, porque mira qué pasa. El sistema me da 40 minutos. A los 40 minutos se sale, volvemos y entramos. Entonces quise hacer una clase, pues recuerda que esto es una clase de prueba. Sí, está bien. Está bien, Está 40 minutos está súper. Más frases. En verdad yo encuentro que la explicación está bien, porque la primera vez que usted puso esto, o sea, de las figuras, estábamos, ¿y qué hacemos? Eduardo no habló de matemáticas. Pero no se preocupen, yo no lo voy a abandonar. Vamos a estar en contacto. Los días de cuarentena son difíciles, a mí me gusta siempre estar caminando y esto es difícil, pero vamos a ver cómo aguantamos. Camine por su casa, de la vuelta ahí. Dele la vuelta. Hay aquí, muchachos, aquí tú no ves una gente en la calle. Pero yo digo en su casa, que la corre entera. Oye, eso, ¿cuántas veces? Pónganse a limpiar. Entonces, jóvenes, quiero escuchar al señor Rey, que está ahí. Rey, diga su opinión personal acerca de la clase. Silencio. Vamos a ver. Esperando a Rey. Esperando a Rey. O Bexy, que está por ahí también. Bexy, ¿lograste ver la clase completa? Hola, amigo. Para los que no pudieron entrar a tiempo, el video lo voy a publicar más tarde.
para que ustedes puedan tenerlo como una fuente de material para que puedan realizar estos ejercicios que yo les estoy planteando. Así que si ustedes no tienen más preguntas, bueno, ahora fue que entró Carla, un poco tarde, ya la conferencia terminó. Está ausente, Eduardo, tanto ausente, Eduardo. Sí, se quedaron Sí, ausentes. está ausente. De 20, Y desde que usted comentó. sí, porque yo tengo que pasar lista de las personas presentes, Ajá. ya el horario. Entonces, jóvenes, me dio un gusto verlos. Saben que estamos dispuestos a tenerlo todos los días. Ah, sí, pero Cuídense. mira esta belleza. Ay. Déjame ver. ¿Qué fue lo que dice? Ya, la red, que es eso. Ay. Yo espero volver a verlo. Cuídense de esta enfermedad, que mucha higiene sobre todo. Y Yo que yo no me- espero que después del día 13 podamos juntarnos de nuevo. Eso es Ojalá. importante. Mientras tanto, lo haremos por aquí. Así que ya ustedes saben, jóvenes, esperamos que pasen un feliz resto de la tarde. Y nos vemos en la próxima. A las 5 se abre la tarea en la plataforma, así que ya ustedes saben. Los quiero mucho. Ay, Adiós. cuídense. Bye.